Bueno, señora Ana María, como le había notificado en la sesión anterior, hoy vamos a trabajar en psicoeducación frente a la respuesta emocional, frente a las emociones, y te voy a explicar el motivo por el cual es importante iniciar la psicoeducación contigo para posteriormente trabajarlo con tu chiquito, ¿vale? Aquí. Entonces, es importante primero que tú tengas como clara la importancia de centrarnos en las emociones y en esta respuesta emocional, porque a mí de nada me sirve trabajar con el niño frente a las emociones si en casa, en su contexto natural, van a invalidar lo que hemos aprendido en terapia o en sesión, ¿sí? Entonces te voy a dar un ejemplo que ya lo hemos hablado. Cuando el niño reporta sentir miedo ante la oscuridad cuando duerme solo y que tú le has dicho, me has dicho como, pues yo le digo como que no sea bobo, que no va a aparecer no va a aparecer ningún monstruo, que no va a pasar nada y él se pone a llorar, pero yo le digo, tiene que dormir solo. Y a veces le dices como llorar es de niñas, ese tipo de comentarios que a veces se vuelven invalidantes frente a esa emoción natural que el niño está sintiendo, que de cierta manera pues no ha sido funcional en su proceso, por ejemplo, de dormir solo. ¿Listo? Entonces de nada sirve que yo trabaje con él psicoeducación en expresión emocional si tú, que eres la figura principal y la persona con quien más comparte el niño, no hace también este proceso de psicoeducación. ¿Vale? Listo, sí, tienes toda la razón, porque a veces pues yo no sé qué decirle, yo sé que a él le da miedo, pero pues yo digo, ay, bueno, ya tiene que dejar de llorar porque tiene que aprender a dormir solo, pero pues sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces, digamos que ¿por qué nos centramos en las emociones, señora Ana María? Muchos de los síntomas de los trastornos de ansiedad, ¿por qué hablamos de ansiedad? Porque cuando tú inicias este proceso reportas que tu niño presenta ansiedad. Como te decía, muchos de los síntomas de los trastornos de ansiedad tienen su origen en las dificultades para afrontar experiencias emocionales que son incómodas o desagradables. Por ejemplo, en el caso de tu chiquito, le aparece la emoción del miedo y una ansiedad intensa cuando está en un partido de fútbol y debe asumir la posición de defensa. Él me ha dicho que siente que tiene mucha responsabilidad y que le preocupa que por su culpa hagan un gol, limitando de esta manera que él juegue bien, como lo hacen los entrenamientos o en los partidos de barrio, que tú me has comentado que juega demasiado bien, ¿sí? Y donde no hay una presión social. Para él estas emociones se vuelven muy abrumadoras, tanto así que no puede pensar en otra cosa más que por su culpa perderán el partido, ¿sí? Entonces, mira todo lo que hay detrás de esa emoción que él siente. Pero en muchas ocasiones, de pronto, ya lo hemos hablado, no te has tomado el tiempo de preguntarle qué hay detrás de esa emoción, qué es lo que está generando que se presente esa emoción de manera tan intensa, sino lo que tú has hecho de pronto es decirle cuando terminan el partido que qué es lo que le está pasando, que por qué está jugando tan mal, que tú necesitas que él juegue bien y lo estás presionando y presionando y presionando, pero en ningún momento estamos escuchando su emoción y qué es lo que nos quiere decir. Es verdad. Estas experiencias emocionales y el malestar que causan juegan un papel importante en el mantenimiento de los síntomas de los trastornos emocionales, ¿sí? Digamos, tanto así que muchos pacientes, y por ejemplo, tu chiquito me ha dicho como, doctora, yo quiero que tú me ayudes a quitar el miedo y la ansiedad porque quiero jugar bien y quiero que mi mamita se sienta orgullosa de mí, ¿sí? Entonces, mira lo que él está solicitando. Él está pidiendo quitar esas emociones que para él son negativas o incómodas, ¿vale? Pero yo a él ya le he explicado que tanto ustedes como él van a ir aprendiendo que hacer desaparecer estas emociones no es ni adaptativo para él ni lo va a ayudar en nada. De hecho, sería, digamos, contraproducente para él. Acá en el proceso psicoterapéutico, lo ideal no es seguir en la lucha con esas emociones o desaparecerlas porque eso es ir en contra de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿sí? Todas las emociones, incluso esas emociones que nosotros consideramos como incómodas, juegan un papel muy importante en nuestra vida y nos dan información importante, ¿vale?
No sé si tengas alguna pregunta hasta aquí. No, no, está muy claro y es cierto, a veces como que no tengo de pronto las herramientas para poderle preguntar qué hay detrás de eso que él está sintiendo, sino que yo también como me altero un poco, entonces pues lo que quiero es que él me dé respuestas rápido, que me explique por qué está así, pero de pronto no sé cómo preguntarle y pues tienes toda la razón. Vale, muchas gracias, señora Ana María. Bueno, entonces el objetivo de este proceso psicoterapéutico no es eliminar emociones incómodas como el miedo, la ansiedad, la tristeza. Por el contrario, este tratamiento está diseñado para que tanto tú como tu hijo aprendas a comprender y tolerar mejor las emociones que pueden ser incómodas, a poder ver cómo están respondiendo ante estas emociones y a poder contextualizar tus experiencias emocionales y las de tu hijo en esa situación que está ocurriendo en ese momento. Eso lo vamos a hacer más adelante, porque antes de pasar a ese paso, debemos aprender acerca de qué es una emoción, cuáles son esas emociones que existen, para qué son funcionales, ¿vale? Listo. La idea no es anular esas estrategias. La idea es anular, discúlpame, esas estrategias desadaptativas que tanto tu hijo como tú has desarrollado a lo largo del tiempo para manejar experiencias emocionales que son incómodas o desagradables. La idea acá es empezar a construir nuevas experiencias en las que te sientas capaz de afrontar la situación con el fin de dirigirte hacia esa vida que tú quieres conseguir. Por ejemplo, cuando me has dicho que quieres ser una muy buena mamá, como me lo has notificado durante Ujú. varias sesiones, ¿vale? Entonces, pues hoy vamos a explorar, como te decía, para qué nos sirven las emociones en nuestra vida diaria, de qué están compuestas. La idea es que conozcas diferentes modos de analizar tus experiencias emocionales y las de tu hijo y a medida que las vas sintiendo, ver cómo respondes a dichas experiencias. ¿Listo? Listo. Entonces, hoy vamos a, pues ya que estamos por medio virtual, te voy a compartir pantalla pues, para que veas una presentación que hice para ti. Tú me avisas, por favor, apenas te aparezcan las diapositivas. ¿Ya te aparece? No, todavía te estoy viendo. Ya está cargando. Ahora sí. Ahora Respuesta sí, ya. emocional. Listo. Bueno, entonces yo te voy a pasar después estas diapositivas para que tú también las tengas, que sea como tus herramientas frente al manejo de las emociones y respuesta emocional, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes las emociones? Las emociones acá, como bien dice, no son malas o peligrosas, aunque algunas veces sintamos que sí lo son. Necesitamos de todas las emociones, tanto buenas o malas, para poder funcionar en el mundo. Como te lo he repetido, esto hace parte de nuestra naturaleza humana. Quiero que te imagines, señora Ana María, cómo sería tu vida si solo tuvieras emociones buenas. Mm, quizás no sabría que son buenas porque no he percibido de pronto las malas, entonces no sabría que son buenas. Ok, mira, qué buena conclusión. Chévere esa respuesta. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, si no tenemos como una comparación, pues no tendrías claro que son buenas, ¿vale? Ujú. ¿Cómo sabríamos si nuestra vida está de repente en peligro si no sintiéramos miedo? No, no, pues no sabríamos porque pues las emociones que me parecen bonitas, no sé, como la alegría, la tranquilidad, pues no me van a avisar eso. Ok, muy bien. Es decir, que si te voy a poner un ejemplo, si nosotros viviéramos solo con emociones que categorizamos como buenas, por ejemplo, la tranquilidad, lo que tú me estás diciendo, tranquilidad, felicidad, vamos pasando una calle y vemos que hay un carro que está manejando con una velocidad máxima o que nos puede atropellar. Si tú no sintieras de pronto miedo, ¿qué pasaría? Pues que muy probablemente me atropellaría porque pues nada me estaría avisando que hay peligro o que me van a matar. Ok, muy bien, Ujú, exacto. ¿Sí? Si no sientes el miedo en ese momento, pues tú no vas a reaccionar ante ese estímulo, porque si ujú, estás solo con la felicidad y con la tranquilidad, ellas no te van a avisar que estás en peligro, ¿vale? es verdad. Ujú. ¿Cómo nos defenderíamos cuando nos ofenden si no sintiéramos ira? No, no se podría, sería raro. Si tú sintieras todo el tiempo felicidad, pero alguien traspasa tus límites,
y no está la oportunidad de sentir ira, ¿qué pasaría? Que no sabría de pronto que están traspasando mis límites y pues podría eso agrandarse o pasar otro tipo de cosas que harían que la gente siempre pase los límites que yo tengo. Ok, súper, muy bien. Efectivamente, si nosotros no vivimos en esos bajones y en esas subidas de emociones que hacen parte de nuestra naturaleza, pues no seríamos seres humanos. Eso es lo que nos caracteriza. Esa montaña rusa que a veces decimos, hay días en los que sentimos unas emociones que podemos decir agradables, como hay otros días que no sentimos esas emociones agradables y creemos que está mal. Pero si no sintiéramos todas las emociones que son necesarias y funcionales para nuestra vida, pues seríamos como este robot o esta máquina que te pongo acá, ¿sí? Es No verdad. tendríamos esa esencia de ser, pues, un ser humano, ¿vale? Ujú, Bueno, cierto. muchas gracias por tus respuestas. Creo que están muy contextualizadas con lo que estamos viendo. Solo que a veces lo tenemos claro, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, por eso es importante esta psicoeducación, ¿vale? Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, entonces seguimos porque es importante. Todas nuestras emociones, las que consideremos buenas o malas, nos dan mucha información sobre lo que está pasando en nuestra vida. Nos ayudan a manejar y dirigir nuestro mundo y a motivarnos para hacer cosas que son de ayuda o utilidad para nuestra supervivencia. Así como tú lo decías, si tú no sientes ese miedo, pues el carro te podría matar. ¿Sí? Esa emoción te está dando una información, le está dando una información a tu cerebro para que actúes, para Ujú, que te protejas. ¿Listo? es verdad. Ujú, Bueno, sí. entonces la naturaleza de las emociones, pues las emociones se dividen tanto en primarias como secundarias. Digamos que todo el proceso de psicoeducación de respuesta emocional, pues no solo nos gastamos una sesión, nos faltaría otra sesión, pero Ujú, hoy nos vamos a enfocar en esas emociones primarias que a veces invalidamos tanto o rechazamos tanto, o decimos que son feas o desagradables, ¿vale? Entonces acá hay unas emociones primarias como la cólera, que la podemos entender también como la rabia, como el enojo, como el resentimiento. Está la ujú, alegría, que la podemos entender como diversión, euforia, gratificación, bienestar. Está el miedo, que la podemos entender como ansiedad, incertidumbre, inseguridad. El miedo siempre lo asociamos como a esto que te estoy notificando, ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Y la tristeza también la relacionamos con pena, soledad, pesimismo, ¿vale? Acá tenemos algunas emociones secundarias, pero eso lo vamos a hablar más adelante acerca de las emociones listo. secundarias, ¿listo? Ujú, Que vienen, que se crean de estas emociones primarias, ¿vale? ok, ujú, Bueno, entonces las emociones primarias son nuestras reacciones emocionales espontáneas a eventos fuera de nosotros mismos. Entonces nos llevan a realizar conductas específicas, a las que llamamos conductas impulsadas por emociones. Pero ¿cómo es eso de conductas impulsadas por emociones? Son esas conductas que se generan de manera automática y que son adaptativas. Por ejemplo, lo que dijimos del carro. Tú no vas a estar en la mitad de la calle y escuchas que el carro viene a toda velocidad, inmediatamente tu cerebro te manda una señal de alarma de que exacto, que te tienes que mover o ujú, corres o retrocedes, pero haces algo, no te vas a ok, quedar ahí paralizada. Eso es ok, una respuesta espontánea, adaptativa y automática. ¿Sí? listo. Tú no te quedas ahí pensando, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿Me retrocedo? No, tú respondes de manera inmediata. Es verdad. ¿Vale? Entonces, Ujú, ¿qué hizo esa emoción? Le mandó un mensaje a tu cerebro para que ujú, tú respondieras. ¿Listo? ok, La naturaleza nos ha dado maneras coordinadas para funcionar en el mundo, ¿sí? Si sentimos algo, hacemos algo como respuesta. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente nuestras emociones hacen parte de nuestra naturalidad, ujú, ¿sí? Vienen con nosotras, ¿vale? ok, Bueno, listo. entonces, la sesión anterior yo te había puesto una tareita que era ver la película con el niño de Intensamente. Él Sí, ya la había visto, quería repetirla, maravilloso. Tú la habías visto, pero como medio sí. medio, entonces, entonces no te habías dado la oportunidad de analizarla. Es Cuéntame verdad. cómo te fue con la peli.
Bien, pues digamos, como dices tú, la primera vez que la vi, pues por verla con él y bueno, ahí él se entretuvo, pero esta vez pues sí, como ya habíamos hablado un poquito sobre las emociones, pues bueno, dije como bueno, le voy a prestar atención y pues me gustó mucho porque de pronto la película deja ese mensaje de que todas las emociones son importantes, ¿no? Como que no pueden existir unas sin las otras, como lo que estábamos hablando y que pues está bien como darle un espacio en nuestro cerebro a cada una de esas emociones para reaccionar ante distintas situaciones que nosotros tenemos. De pronto como la ira y la tristeza son emociones que a mí me cuestan mucho y de pronto verlas en los dibujitos, cómo actuaban, de pronto cómo se comportaban en nuestro cerebro, pues me dio también a entender que no son malas, sino pues que hacen parte de nosotros. Entonces me gustó mucho la película y pues el niño feliz de volverla a ver. Ok, súper. Muchas gracias, Ana María, por ver de nuevo la película, por ese análisis, porque sé que de pronto si la hubieras visto por verla, pues no te hubieras como dado el tiempo de entenderla. Entonces te lo agradezco mucho, ¿vale? Bueno, entonces la idea es que vamos a dar ejemplos frente a esas emociones. Vamos a empezar con una emoción que es muy importante, ¿sí? Que es el miedo. Bueno, todas son importantes, pero esta es una emoción que nos caracteriza en nuestro proceso por lo que ha pasado tu chiquito, por lo que él nos reporta, que es la emoción con la que más lucha, ¿vale? Bueno, Ujú. entonces el miedo que hace, organiza nuestras respuestas a las amenazas que se presentan a nuestra vida, a nuestra salud o a nuestro bienestar. Nos enfoca en escapar del peligro, ¿vale? ¿En qué momento te ha pasado algo con respecto a, a sentir esa emoción de miedo? Dame un ejemplo de tu vida. Bueno, pues un ejemplo de mi vida es igual con mi hijo, como que me da miedo que le pase algo en un partido, me da miedo que pierdan, me da miedo que si definitivamente les hagan un gol y él después se ponga triste. Entonces, esas cosas a mí me dan mucho pánico y pues yo siento que a veces yo le transmito como ese miedo. Ok, le transmites ese miedo, pero no le hablas acerca de que tú sientes ese temor, no le explicas nada. No. Listo. ¿En qué momento tú has actuado para proteger tu salud, bienestar o escapar de peligro? Pues digamos que yo digo como, ay, sí, siento miedo, pero igual no se lo voy a transmitir, pero igual yo sé que mi cara de angustia es terrible y eso lo pone a él pues mal. Entonces yo intento como si escapara de mi miedo con otra emoción, como, ay, no, sí, hijo, vamos que tú puedes. O me enojo porque no me explica qué le pasa, pero es miedo lo que yo siento. Ok, miedo de que él esté pasando también por una situación difícil o que le pase algo. Sí. Ok, listo. Bueno, digamos que ahí está como un ejemplo de cuando tú sientes miedo. Por ejemplo, em, no sé, una situación en la que de pronto tú veas que te sientes en amenaza, que hayas presentado una situación de amenaza. No, pues para mí mi trabajo es muy importante. Entonces, pues la vez pasada como que cometí un error en el trabajo y pues que sentí que me iban a echar y pues para mí fue terrible y yo tuve mucho, mucho, mucho miedo y ese día pues no quería como que mi jefe hablara conmigo, entonces me fui de la oficina antes de tiempo porque tenía mucho miedo de que ella me sacara. O sea, como que tu respuesta frente al peligro fue escapar de la situación. Sí, yo me fui corriendo de la oficina ¿Tú y lo yo, ay, no. pensaste muchas veces o fue automático y te fuiste? En automático. Yo dije, esta señora me va a echar, empaqué mis cosas, dije, no, ya mejor vengo mañana y me fui. Pues obviamente podían pasar mil cosas, ¿no? Porque ahí no pensé como en las consecuencias, sino solo me fui de la oficina corriendo. Ok, listo. Digamos que tú en ese momento escapaste de una situación que creíste que era peligrosa, pero en realidad fue peligrosa cuando te enfrentaste o sigues en el mismo trabajo o No, pues sí, al cómo otro día, te ayudó? ¿Cómo te ayudó el miedo en esa situación? pues Pues en ese momento como que el miedo me mostró que pues para mí mi trabajo es muy importante, ¿sí? Y por eso como que sentí esa sensación de querer salir corriendo y de pronto tenía miedo de eso, de enfrentarme a ella, pero pues no, al otro día igual con miedo y todo, igual pues me tocó sentarme a hablar con ella y al final pues digamos que no hubo una situación como complicada ni nada y lo logré enfrentar aún con el miedo que tenía, pero pues de pronto ese miedo me hizo darme cuenta de lo importante que era para mí mi trabajo. Ok, súper, listo. Entonces, ese miedo te mandó una señal y te diste cuenta que efectivamente tu trabajo es muy importante para ti. Bueno, súper, listo.
¿Tienes algún comentario, pregunta con respecto a esa emoción? No, no, está súper bien. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una emoción que a veces decimos que es una emoción muy desagradable, pero a mí me parece una de las emociones más bonitas que hay y es la ira. La ira que hace organiza nuestras respuestas al bloqueo de objetivos o actividades importantes o a un ataque inminente contra uno mismo o contra otras personas que son importantes para nosotros. Nos enfoca en esa defensa propia o en generar un dominio y control. ¿Sí? Esta emoción es bien importante. Dame un ejemplo de un momento en el que sentiste ira y cómo te ayudó esa emoción. Bueno, digamos que a mí me da mucha ira cuando el niño pues no quiere ir a dormir solo, porque yo le digo como ya tienes que dormir solo, ya, 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 y él no, mamá, ahorita, ahorita, y pues a veces yo también estoy cansada, se me junta todo, yo llego cansada del trabajo y pues lo grito, lo saco de la habitación, le digo que no, que igual se tiene que quedar afuera, pero ya es cuando yo llego hasta aquí, o sea, definitivamente que yo digo ya, ya de verdad necesito mi espacio y él como que no me entiende y me da ira que él no pueda ir a dormir solo. Yo sé que para él es difícil, pero uy, eso me molesta mucho. Ok, listo. Eso es un ejemplo de cuando te da enojo y qué te está enseñando esa emoción, qué mensaje te está dando. Pues es difícil porque uno con ira como que uno no piensa, ¿no? Entonces, pues digamos que es como que la emoción de pronto me muestra que estoy un poquito frustrada al no tener las herramientas para que el niño duerma solo sin que yo lo esté gritando y sin que, o sea, como que yo no tengo que llegar a ese límite, entonces siento que me hace falta como herramientas y pues eso me genera frustración y bueno, ahí es cuando exploto y empiezo a gritar por toda la casa. Ok, súper. Mira lo bonito de esto. A veces uno dice, ok, tengo ira, que está bien, está normal que tú sientas ira de pronto de ver que tu niño, pues tú has tratado de hacer lo posible para que él duerma solo, pero no se ha generado. Pero esto te da una señal de que efectivamente necesitas tener mayores competencias parentales para poder apoyar a tu niño, ¿sí? Que no somos papás perfectos ni nacemos aprendidos y que necesitas también un proceso para poder autorregularte, porque no significa que dejes de sentir enojo. Van a haber Sí. muchos momentos y ocasiones en donde tu niño se comporta de cierta manera y te va a dar enojo, pero ¿de qué sirve si alzas la voz, si gritas, si te descontrolas, si eso es lo que le estás enseñando a tu hijo? ¿Sí? Pero Sí. también debes permitirte sentir esa emoción, por ejemplo, la ira, que te está dando a conocer algo que no te gusta, que es molesto para ti Ujú, y que te desgasta. es ¿Sí? verdad. Entonces, por eso es que te digo que es una emoción bien importante porque nos da señales de también de protección, ¿sí? A veces cuando nos maltratan, cuando en algún lugar nos hacen daño, ¿sí? Nos dan como esa protección de esos riesgos inminentes que hay también dentro de la sociedad, ¿vale? Listo. Sí. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, duda con respecto a esta No, emoción? no, es difícil uno lograr identificar cómo, para qué nos sirve la emoción, porque uno a veces pues no lo analiza, pero sí es más como eso, que siento que me hacen falta herramientas a veces para actuar de una mejor manera y que de pronto se dé lo que yo quiero, pero pues es como abrazar esa emoción es difícil. Ok, listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana María. Vamos a pasar a la emoción de la tristeza, que es de las emociones con las que más se lucha, ¿sí? Yo quiero hacer acá como un comentario importante frente a esta emoción y frente, digamos, al género como tal masculino, ¿vale? Digamos que los hombres, por cultura y por su historia, son de las personas que más luchan contra esta emoción, porque desde pequeños les enseñan que los niños no lloran, los hombres no lloran, entonces le están poniendo como una barrera a la expresión de esta emoción. Y actualmente podemos ver, las estadísticas no lo notifican, que a nivel mundial las personas que más se suicidan o se quitan la vida frente a problemas como la depresión son los hombres. ¿Sí? Entonces yo te lo notifico a ti porque es importante que tú también conozcas esto, mamá. En algunas ocasiones le hemos invalidado la tristeza, el llanto a tu niño y esta emoción es una emoción que hace parte de nuestra vida y que es importante aceptarla, es importante sentirla, que nos ayuda un montón y nos da, digamos que una alerta importante que ya te la voy a explicar acá, ¿vale? Ok. Bueno, Ujú. entonces, ¿qué hace la tristeza? Organiza nuestras respuestas a las pérdidas de alguien o de algo importante.
y a los objetivos, perdón, perdidos o no alcanzados. Nos enfoca en lo que se valora y en la búsqueda de objetivos, así como en comunicar a los demás que necesitamos ayuda. ¿Sí? La tristeza nos muestra qué es lo que es valioso para nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Si nos sentimos tristeza frente a ciertas situaciones, por ejemplo, con nuestra pareja, si él hace algo que nos afecta, nos damos cuenta que en verdad lo queremos mucho, ¿sí? Si no quisiéramos a alguien, pues si hace algo malo o algo que no nos gusta, pues no nos afectaría. Pero la tristeza, por ejemplo, nos da esa señal. La tristeza nos muestra lo que se siente frente a una pérdida, que es algo que a veces nosotros no tenemos control, ¿sí? Vamos a hablar acerca de un ejemplo de tu vida cotidiana en donde hayas sentido profunda tristeza, por ejemplo. Cuando mi hermana se murió, cuando mi hermana falleció, pues para mí fue muy, muy difícil. Quizás esta emoción de tristeza era una emoción que nunca había entendido en mí, porque siempre estoy como con miedo, con mucha ira. Pero pues cuando ella se fue, como que el sentimiento era diferente. Era como que me sentía vacía, como que sentía como que algo me faltaba, sí, y de pronto pues nuestra relación no era la mejor cuando estábamos juntas, pero claro, ahí me di cuenta de lo importante que ella era para mí, porque empecé a notar que me dolía, o sea, que me hacía falta. Y es cierto lo que tú dices de que a veces a uno las personas le dicen no llore, que eso va a pasar, sí, es una situación difícil, pero igual ya mañana como que va a pasar el duelo y ya, y pues no es cierto, porque pues uno quiere llorar y como estar solo y que nadie le diga a uno que no llore, porque es lo único que yo quería llorar y llorar y llorar, porque no entendía muy bien como lo que sentía, pero me sentía como muy sola y muy, muy apagada. Eso era lo que sentía. Listo, efectivamente. Bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia, que me imagino que es una experiencia muy interna tuya, muy profunda para ti, muy importante. Entonces, muchas gracias por compartirla. Efectivamente, cuando uno tiene una pérdida, la tristeza nos ayuda a que nuestro cuerpo entienda que necesitamos un proceso, por ejemplo, para hacer un luto, para tener un luto, ¿sí? Que nos enseña la emoción que efectivamente no tenemos energía, que estamos solo pensando en la pérdida, en el dolor y que hace parte de nuestra naturalidad hacer un proceso de aceptación frente a esa situación y quien acompaña esa situación efectivamente es la tristeza, ¿sí? Pero imagínate tú estar luchando contra esa tristeza y quererte mostrar feliz y tranquilo ante la pérdida, por ejemplo, de tu hermana. Creo que esto es descontextualizado. Si no fuera así, sería una lucha con tu salud física, emocional, con tu bienestar, ¿sí? Sería algo muy complejo. La tristeza nos ayuda también a que en nuestros contextos en los que nos desenvolvemos entiendan que necesitamos un espacio también de descanso para nosotros. Si no existiera esta emoción, pues ni siquiera nos darían, por ejemplo, el permiso cuando nos dan la licencia porque perdemos a alguien, ¿sí? Eso no pasaría. Si te ven a ti alegre, tranquila, pues dirán como no tiene la necesidad de ayuda. La tristeza denota ante los otros que necesitamos una ayuda, ¿sí? Que necesitamos ayuda de los demás. Pero a veces uno no la ve de esa manera. Si uno dice, ay, quisiera quitarme este dolor, No, ok, pero sí. que hace parte de este dolor es natural frente a lo que estamos viviendo, ¿vale? Sí, es verdad, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra última emoción porque pues ya nos queda poco tiempo, Ujú. pero bueno, adelantamos esta parte que es Mucho. súper Mm. importante, las emociones como desagradables con las que luchamos a veces. Vamos a pasar al asco. El asco es una emoción que organiza nuestras respuestas a situaciones y cosas que son ofensivas y contaminantes. Nos enfoca en rechazar y distanciarnos de algún objeto, evento o situación. Entonces, dame un ejemplo en el que hayas sentido asco y te haya protegido, por ejemplo. No, sí, una vez que quería, a mí me encanta el pescado y fuimos a comer a un restaurante, hoy no, y estaba horrible, todo se veía como sin higiene y no, me dio mucho, mucho asco y bueno, si hubiera comido ahí, yo creo que me hubiera enfermado horrible. Ok, ahí está la respuesta. Efectivamente, tú viste como que las emociones también se asocian con olores, con lo que vemos, percibimos. Sentiste el olor y tu cuerpo dijo como, stop, ojo, no vayas a Sí. comer eso porque te puede hacer daño. Mira Ujú. esta emoción tan bonita, ¿te protegió de esta situación? O si no, Ana María se hubiera enfermado de una gastroenteritis terrible y hasta hubiera estado hospitalizada. Sí, es verdad.
Sí, es Bueno, verdad. entonces vamos a dejar hoy hasta acá. Ujú. La idea es poder culminar pues nuestra psicoeducación la próxima sesión. No sé si tengas dudas, comentarios. No, estuvo súper chévere, súper chévere. Yo creo que uno tiene emociones siempre, de como tú dices, desde que uno nace y uno nunca las entiende. Y mira, después de viajar ahí con mi hijo es que me ha tocado empezar a ver esto y pues qué chévere uno poderlas reconocer para ayudarle a él. Muchas gracias, Doc. Bueno, no, muchas gracias a ti. Entonces esperemos la próxima sesión donde hoy te voy a explicar acerca de por qué estas emociones que son adaptativas y necesarias para nuestra supervivencia a veces se vuelven una lucha constante con nuestra cotidianidad y se presentan con alta intensidad, que es lo que está pasando con tu chiquito. ¿Listo? Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias, Doc. muchas gracias y nos vemos entonces la próxima sesión. Gracias por tu Listo. disposición. Gracias a ti. Chao. Que estés bien. Chao.